La reforma de Diocleciano y Constantino. La Roma del siglo III estaba sacudido por conflictos internos, pero en el año 295 surgió un grande y nuevo emperador, Diocleciano. Su primera medida fue la reforma del sistema de defensa de las fronteras. Constantino era uno de los soldados más capacitados a sus 17 años, por lo que Diocleciano lo mantuvo siempre cerca suyo, con la intención de darle un puesto importante en el imperio. Otra de las medidas conocidas por él fue la tetrarquía, que consistía en dividir el imperio en 3 coemperadores. Diocleciano sabía que sería fácil la traición de sus coemperadores y para impedirlo retuvo en su corte a sus hijos, incluyendo a Constantino, recibiendo educación de clase alta y una educación militar. Como padre, Diocleciano era muy duro, muchos de sus órdenes incomodaban a Constantino, pero aún así siempre tuvo buen trato con él, ya que tenía su futuro en sus manos con la esperanza de ser su sucesor. En el año 303, Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos, conocido como la Gran Persecución, en el que muchos religiosos cristianos murieron por no desistir a sus creencias. Un día Diocleciano cayó repentinamente enfermo, quedando sorprendido Constantino al darse cuenta de que no formaba parte del plan de sucesión, hecho que aprovechó para escapar y encontrarse con su padre Constancio, con el que inició batallas, ganándose el respeto del ejército, tomando el mando al caer su padre enfermo. Finalmente, con la muerte de su padre Constancio, el ejército proclamó a Constantino el nuevo emperador. Magencio, quien se proclamó emperador en el año 306, representó una amenaza contra Constantino. Con la esperanza de ampliar influencias en Italia, Constantino cerró trato con un coemperador llamado Licinio, para que cuando Roma estuviese asegurada se repartirían todo el imperio. Constantino preparó su ejército para combatir contra Magencio, cuyo oráculo le aseguró que el enemigo de Roma moriría. Antes de la batalla, Constantino hizo una oración en la que tuvo una visión donde se le apareció en el cielo una imagen de una cruz y una voz divina que le decía: «Con este signo vencerás». Con dicha visión ordenó a los soldados dibujar una cruz en sus escudos, logrando así otra victoria más. En agradecimiento, Constantino se hizo al cristianismo, tanto que junto a su coemperador Licinio emitieron el edicto de Milán, en el cual consistía en la libre creencia de los cristianos. Una década después, cegado por la codicia y ambición, Licinio decide violar el edicto, ordenando a sus soldados una nueva persecución contra los cristianos. Constantino declaró la guerra a su coemperador, ganando la batalla junto a su hijo Crispo, primogénito y sucesor. Todo fue perfecto para Constantino hasta que su segunda esposa Fausta, en el año 326, levantó una calumnia contra su hijastro Crispo, diciendo que fue seducida y violentada. Actuando con rabia, Constantino ordenó la ejecución de su hijo Crispo, quedando como sucesor y heredero los hijos de su segundo matrimonio. Pero la calumnia fue descubierta por Constantino, por lo que Fausta también fue ejecutada, siendo hundida en agua hirviendo. Constantino, tratando de aliviar su conciencia, empezó a edificar múltiples templos en Belén, Jerusalén, Constantinopla y Roma. Fue finalmente bautizado al cristianismo en el año 337, esperando su muerte, que se dio lugar en mayo del mismo año.